Bueno, vamos a comenzar en esta sesión. Esta sesión lo que quiero que hagamos es, prácticamente mi idea es, como en esta semana lo que hicimos o lo que estamos haciendo es un repaso del módulo 1. Eso es lo que necesito que si tienen alguna pregunta del módulo 1 hay que resolverla en esta semana. Yo creo que van a salir muy pocas porque en sesiones anteriores hemos estado resolviendo todo lo que teníamos pendiente, pero creo que es importante que se tome este tiempo porque a veces se nos han pasado por alto algunas preguntas y sobre todo lo que queremos hacer es ocupar esta sesión para historias, para que nos cuente historias la Nancy, pero si ustedes tienen preguntas con respecto al módulo 1 que sientan han, que han hecho falta, pues es bueno que las hagamos, porque estaba pensando, Francisco ayer nos dio una idea y la próxima semana lo vamos a hacer. La próxima semana vamos a hablar en las sesiones y vamos a practicar todo lo que hayamos aprendido en el módulo 1 con Nancy Sixta. Así que para la próxima clase vamos a preparar nuestras preguntas, vamos a preparar sí, nuestros apuntes y para poder hacer una plática con ella en náhuatl la otra semana. Así que en esta semana resolvamos todas nuestras dudas que tengamos y bueno, si no salen muchas, pues le vamos a pedir a Nancy Sixta que nos cuente un par de historias, que la tradición oral también es algo importante porque estamos aprendiendo un idioma, pero es muy importante también conocer y la historia también de los pueblos, ¿verdad? Así que, ¿quién quiere empezar? ¿Quién tiene alguna duda? Pues ahorita por el momento en mi casa yo no tengo ninguna. Ajá. Ajá. Bueno, entonces ¿les parece bien si comenzamos entonces con un par de historias y tal vez en todo eso ustedes se les ocurre alguna? Jake Tutak, Héctor, Sí. la única duda es que si nos puede volver a explicar lo de los puntos cardinales, que en la clase de nosotros no lo oímos bien. Bueno, está bien. Nancy Sixta, entonces un compañero, Jorge, quiere escuchar como la explicación de los puntos cardinales, cómo se llaman y por qué se llaman así, dice. Así es. Shinechirwi ashtutai iwan nipewa. Angan. Ajá, ajá, angan. Genitugay norte, Genitugay sur, Genitugay este y Genitugay oriente, Tignahuat, Guantayina. Nahanina gatemetina Gahkuik gatani kanegang nemi ne tumakat puyek kanetinat ni sur katan tesueli nina muchi tignawati gate ini ya wichupichinusan kastia porque ina sur nemi gatani gang nemi ne tumakat puyek Wangan walgisan tunal ganetina nuna gastan nina nuch nagastan y tugay este ini nuch nagastan y tugay ini wan no nagastan gangalag tunal y tugay angayin kianegi tagtiwititugay tan walgisan tunal ina manina muchi tignawat higamina kan walgisan tunal ina ini
Gangalagine tunal ina o yini. Tanwix nehegat gaskuik. Tehemetinat gaskuik ehegat. Gatani nemine tumagat puyek. Ujú. Nina muchi tignawat. Ajá. Vamos a ver, solo Nancy, genituay tikastía gangalagitunal. Gangalagi tunal tinat oeste. Yahiganina o yini. Ajá. Oeste. Tignawat tinat o yini. O yini. O yini. Ah, ajá. Ajá. Ganguisa netunal y tu este. Yahiganina. Gangalgisa tunal. Nuish nagastan nina ya yahini. Ini. Ujú. O ini. O ini. Ajá. Ahora si quiere explícaselos en Castilla, Nancy. Bueno, Por favor. decimos arriba, decimos norte, Ujú. arriba. Ujú. Abajo decimos sur, al lado del mar, sur. Al lado izquierda se dice este. Ujú. La izquierda se dice oeste. Así se llama. Ujú. Gangalagitunal es donde se oculta el sol, ¿verdad? Ahí Es donde el se oeste. Y ese Sí. sería Nunagastan. no nagastan, sí, no nagastan. No nagastan. Como Es- derecha sería, ¿verdad? La derecha, sí. ¿Es Gangalagi Tunal o Gangalagi Netunal? Gangalagi Netunal, Tina, oeste. Ujú. Pero puede ser Gangalagi Netunal o Gangalagi Tunal, o las dos. Gangalagi Tunal. Gangalagi Tunal. Ujú. Sin el ne. Sí. Nuteco, Nuteco. Y Nancy, hablando de eso, ¿usted ha escuchado una canción que dice Gangalagi Tunal? ¿La escuchó alguna vez de sus abuelitos? No, eso no, nunca lo. Como No. mis abuelitos. Mis abuelitos ni cantaban siquiera. Ah, Por eso ajá, no les deja los recuerdos de una canción. ajá. Mi papá lo mismo, él no. Y mire, esa familia sigue porque existen, aquí está mi nieto, mis nietas, mi hijo. No cantan, no sé por qué la familia. Sí. Jorge, no sé si tiene preguntas, Jorge. De eso. Héctor, mira, yo estoy en el trabajo Ajá. y a veces no puedo hablar mucho, ¿me entendés? Está bien, Jorge. No, pero Sí, es que estoy como tenía escuchando dudas, todo. sí, le quedó claro esta parte. Sí, sí me quedó claro. Gracias. Gracias. Bueno. Payush, Nancy. Eso data. Bueno, otra cosa, con los vientos, cuando dice el viento que viene del norte, que el viento viene del norte, eso tiene que ver algo, yo no sé si ustedes usan esa expresión que le dice se norteó. No, nosotros decimos norte, decimos Nejegat o Gascuic. Gascuic es Hegat. Porque aquí, al lado de aquí, como decimos, arriba, ahí sale el norte. Por eso decimos Gascuic es Hegat. Gascuic es Hegat. Ya Gascuic es Hegat. ¿Sí? Ok. Ya, gracias. Payush. De Sudatka. Jorge, ese que dice usted es para confundido, ¿no?
Como no, es que yo he oído a los mexicanos y a algunos latinoamericanos que ellos dicen se norteó cuando haces Vale. algo malo, cuando te pasó algo. Bien, Ajá. existe esa frase, ya le voy a Que- decir. Cuando uno Nancy, está confundido, ¿no? Nancy, Ajá. ¿cómo se dice? ¿Qué significa Sunehegat ti Castilla? Porque no funciona bien la mente. Ajá, Es cabeza de viento, ¿no? ajá. ¿Sí? Cuando Está tiene lleno de, ¿no? viento en la cabeza, es Sunehegat, está loco, Está Está loco. soplado. está Sí. norteado. Ajá. Ya. Ya. Sunehegat. Ajá. Sunehegat. Y ahí diríamos como ni Sunehegat. Así se diría con ni o con nu. ¿Es posesivo? con ni. Ok. No, ¿cómo diría Nancy? Digamos, si un loco, vea, un loco quiere decir que está loco, él diría nutsunehegat. No, creo que sería con nu. Nutsunehegat o nitsunehegat. No, después decir, Nahanitsun Tegun Ejegat. Nahanitsun Tegun Ejegat. Ajá. Porque el Itzuntego. viene a la cabeza. Nitsuntego. Tegun Ejegat. Así cuando me presente yo, así tengo que hablar entonces. Para que sepan. Naha nutsuntegun, ¿verdad? ¿Sí? Ujú, Naja, Nutsuntego, Ejegat. ujú. ¿Qué? ¿Dónde? Entonces, mi cabeza está viento, algo así. Ajá, norteado. Podría ser algo así como decía él. Soplado. ¿Sí? Así como Ajá, ajá. dijiste. Yo leí en las cosas de los mexicanos Ajá, Ujú. que ellos usan la expresión también, sí. pero dicen que es porque es un remolino el que está en la cabeza, ¿me entendés? Dando vuelta, Sí, Ah, que es un viento. No, sí. no, eso, en la cabeza, no, allí no hay remolino. Ajá, Allí es el norte que a veces se llena la cabeza. sí. El remolino no, porque Dios guarda un remolino, así no lo aguantaría una persona. Nada más en el norte porque todavía no funciona bien la mente, los pensamientos, ese es el tunjega. Ujú. Es que Ok. cuando hay viento hay desorden, vea, se Sí, desordena sí. todo. Entonces, Sí. igual pasa con el pensamiento. ese Es sería que como, los náhuatl de México, para ellos el norte es la tierra de los muertos, Ah, donde viene el frío. sí, después del norte viene el frío. A veces, porque ya pasó norte y no hubo frío, siempre calor, caliente. Ya. Ya. Nancy, y con el hijío, ¿qué nos puede contar de eso? ¿Cómo funciona? Mm, el hijillo, por ejemplo, si hay algo que tal vez está descompuesto y se oye, se huele, saber, decimos, saber tai y yuguiza, cuando ya es algo que ya ofende el olor. Ya. Pero a veces encontramos personas, decía mi mamá, a veces un hombre, a veces una mujer, dice, a veces decía, unitágate sangamaltistuk, gugujiaki gukushun, decía. Gugujiaki gukushun. Y a veces a alguna mujer, o si no decía, le decía a mi papá, ñuniga paga nemucuascuachkeguicuyijiyutunal, porque el mismo sudor de nosotros penetra un olor hasta la ropa. Ya. Mm. Ya. Muchas gracias. Nancy, pero cuando uno se muere, uno cuando está vivo tiene hijiu, ¿verdad? Y tiene también ya muerto uno si no lo Ajá, entierran, ¿no? sí. Si no lo entierran. Yo no sabía eso, pero Ajá. mi abuelito nos contaba. Él decía, fíjese que a veces, decía mi abuelito, a veces en la humanidad a veces hay mucho orgullo, hay personas que son orgullosos, decía él, Ujú. pero uno nos decía cuando estábamos pequeños, pero ya uno muerto, dice ya, que ya fallecido, y si no lo entierran luego, se pasa la hora,
uno da un mal olor peor que un animal muerto, dice, y la gente no se crea. Y yo decía, ay, ¿por qué decía mi abuelito así? ¿Pero por qué? Porque nunca había sentido ese mal olor así, pero sí, así es. Hasta que me di cuenta cómo es las cosas, me creí todo lo que mi abuelito decía. Y Nancy, una pregunta, cuando se muere alguien, ¿verdad? Vamos a veces al cementerio, al panteón y se va al entierro. He oído que antes las abuelitas decían, cuando vayas a un entierro o a una vela, llegate a bañar porque por el ijío, que se baña la gente con hojas de limón o cositas así. Así dicen, pero Ajá, que a veces, decían mis abuelos, que según la enfermedad de que se murió el ajá. y dicen, así dicen, hasta la vez dicen así, Ujú. que hay que ¿Cómo es el bañarse. baño que hay que hacerse? ¿Sabe cómo hay que bañarse o qué hay que echarse? ¿Qué hay que conseguir? Aquí mis abuelitos decían, al nomás llegar de ir al cementerio, de ir a un velorio de alguien que se ha muerto, al nomás llegar, cámbiense la ropa y luego lo lavan y bañense bien y se echan bastante jabón y bastante agua y se ponen otra ropa. Y la ropa en que fueron, quítenselo ya y lo lavan luego. Eso hasta la vez dicen así. Ah, ya. Sin ¿Sí? hojas, sin nada. Es que yo había No, escuchado que se no es echaban con hojas de limón, ¿no? así. No, nosotros nunca nos han dicho Ah, así. ya. Una vez hace la gente así, pero solo se baña y de Ajá, con luego, sí, jabón es suficiente. al más llegar se cambia la ropa y se pone otra ropa. Sí. Y se baña primero y se vuelve a poner ¿Y otra por ropa. qué será que se tenía que hacer eso, Nancy? No le contaban por qué. Y si uno no hacía ese baño, ¿qué le pasaba? Pues quizás ellos quizás decían que tal vez puede pasar la enfermedad de que se ha Ajá, muerto. sí. Eso es lo que ellos decían. Y lo dicen hasta la Sí, vez. sí. Es que yo me acuerdo, por ejemplo, que Nancy Anastasia, cuando se le murió el hijo a Nancy Guillerma, fuimos ¿Sí? al cementerio y ella caminó mucho y dijo que su pie se había puesto enfermo porque no se bañó ese día después del cementerio, dijo ella, que se puso bien Bueno, enfermo. Ajá, a veces decían ellos que cuando una persona, por ejemplo, Nancy Anastasia, como ella padecía de pie, ajá, que lo sí, tenía como una herida, sí, allí sí hay peligro, porque eso decía mi mamá, que no es bueno que una persona esté así, se va a ir a andar al cementerio, porque hay muchos que han muerto a saber de qué enfermedad, y hay hijillo, decía él, de veras que sí. No es bueno que el que tiene algo por encima, digamos, vaya, porque la señora una herida, estaba bien enferma de una canilla sí, y por eso le cayó mala. sí, es cierto. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más? Ahora aprovechemos contar Tengo una historia. ¿Ah? preguntita sobre Tapachtiani. Esa palabra quiere decir médico, ¿no, doctor? Quisiera saber si esa palabra es una que se ha introducido por la cuna a otro lugar o si se usaba antes y si se usa para, digamos, como alguien que se le diría curandero, alguien que cura, que no es entrenado por un hospital o una universidad como un médico, o si es solamente para alguien que estudió en una universidad. Bueno, decían ellos que la medicina que dan los médicos, de verdad que estudian para ser médicos, es bien, es bueno la medicina. En cambio, los que piden medicina, tal vez donde alguien, porque antes había bastante personas que ellos decían, mi mamá decía, hechiceros, y ellos también son curanderos, pero allí decía ella que esas medicinas que recetan esos curanderos no sirve porque es diabólico, entonces es mejor porque decía mi papá también
que los médicos, Dios ha dejado los médicos aquí como decimos, en lo terrenal. Ese es bueno, las medicinas que ellos recetan, porque también Dios, Él les dio la sabiduría a cada médico. Pero en cambio los hechiceros no, porque los hechiceros ellos pueden dar medicina también, pueden hacer muchas cosas, pero ellos con oraciones malos. Y ese para mí no es bueno. ¿Y qué palabra usaban para hechicero? Así nomás en español, ¿o usaban alguna palabra en náhuatl? Decían, en náhuatl decían ellos. ¿Qué palabra usaban? Netapastiane taitamaga bonitaga tesuyek. Y gayaja tesuyek y tapastiane taitamaga. Y gayaja mumachtia wanigufu. Entonces por ahí ellos decían en Castilla. No es bueno porque ellos también hacen estas medicinas y a veces sale bien, pero para el que crea en esas medicinas está bueno, pero para el que no crea no es bueno porque es cosa de que ellos aprenden de malas oraciones con el enemigo. Ellos les da esa sabiduría, en cambio los otros médicos no, porque ellos han tomado mucho tiempo, estudio para poder tener sus títulos de ser médico. Yo tengo una consulta relacionada así más a cuestiones de leyendas, ¿verdad? Y es que, bueno, no sé, yo escuché de que, bueno, Nancy, no sé si habrá escuchado usted sobre eso, de que Sí. decían de que en Izalco había gente así mala, ¿verdad? Que se Sí. convertían en animales y que se convertían en chanchos bien grandotes o en monos. Sí, parece que hay todavía. En Santo Ahí Domingo también hay. ¿En Sí, serio? ¿Y qué han oído sobre eso? ¿Y cómo se llaman? Hola. Luzlum. Son brujos. Lujlon. ¿Y usted alguna vez ha visto algo así, Nancy? Yo, gracias a Dios que yo nunca he visto, porque yo no, sé que mi familia no buscaban esos lugares, pero sí dicen que allí todavía hay esas maldades así. Nancy, ¿por qué no nos cuenta la historia donde uno de estos llegaba a su casa, creo yo, o de los abuelitos, el que se convertía en gato? Ah, Llegaba a molestar. el texiano. Ajá, El texiano que vino de Guatemala. ajá. Así se llamaba él, ese era su nombre. No, él se llamaba Pedro. Pedro. Pedrón. Entonces, Sí. ¿qué es texiano? Pues él mismo decía eso, texiano, porque él vino a enseñar, dónde había barro para que los del pueblo de Santo Domingo no conocían el barro antes. Ajá. Cuéntenos de texiano, Nancy. Bye. Empezó así, decía mi abuelita, ellos como iban en la romería de Cristo Negro, decían en Guatemala, sí decían Cristo Negro, o sea, ¿cómo es? Y mi abuelita fue en esos días allá, iba cada año, iban bastante de mi pueblo, iban a pie porque tomaban 15 días, a los 15 días regresaban otra vez a la casa. Y llegaban allí, tenían ya donde un lugar donde iban a dormir todos los años que iban. Bueno, aquí en Santo Domingo, una señora se le murió el esposo, quedó viuda. Y ella fue también a la romería, ya no iba el esposo porque ya no estaba. Y entonces dice mi abuelita que al llegar allá donde
fueron a donde dormían todos los años que iban, llegaron allí. También el dueño de la casa había quedado viudo, que le había muerto la esposa. Y entonces allí se juntaron los dos, una viuda con un viudo. Y viene la señora, cuando venían de regreso, ella decía, ¿sabe cómo hicieron? Vino la señora y se trajo el señor de Guatemala. Dice que se buscó una red, dice, y allí puso adentro de las redes, ahí metió ollitas, comales, cantaritos, unos toles, tecomates, total que hizo una gran redada de una carga. Y la traía Mecapal, se vino con la señora. Se juntaron una viuda y un viudo. Y al llegar a Santo Domingo, dice que les dijo a la gente, ¿y por qué no hacen comales aquí ni ollas? ¿Por qué van a traer tiestos tan lejos? Yo creo que por aquí hay barro también, digo, el de Guatemala. Entonces dice, la gente le dijeron, no sabemos si hay barro, no conocemos. ¿Qué es el barro? No lo conocemos. Entonces dice que salió con algunas personas, unos hombres, mujeres, anduvieron 3 días en las montañas, porque antes por aquí era una gran montaña, todo por ahí por Santo Domingo. Dice que anduvieron 3 días buscando donde hay barro, donde hallaban barro. Y hasta que a los 3 días fueron a hallar la mina de barro. Dice que dijo ese señor guatemalteco, aquí tienen la mina, mingueños, ¿y por qué tanto andaban buscando tiestos tan re lejos? Aquí tienen, dice que dijo. Entonces, ¿aló? Bueno. Hola. Ah, bueno, está bueno, Nancy, muchas gracias. Ahí voy a llegar el otro sábado, ¿sí? Va. Vaya, está bien. Ni cuiga nuco, ahí no san. Ni cuiga nuco, ahí no san, sempa. Va. Payush. Entonces dice que la gente se alegraron y les dijo, miren, aquí hay 3 clases de barro. Aquí hay barro negro, barro blanco y barro colorado. Y el hombre dice que sacó el primer poco de barro, les enseñó cómo sacar el barro, que fueron a hallar ese barrial allá por el arco, ahí está el arco también. Entonces dice que trajeron barro, al llegar les dijo, y vamos a ponerlo en un traste grande y le vamos a echar agua, que el barro se vaya ablandando. Y mañana vamos a ir a traer arena, a buscar arena, porque antes mi pueblo ocupaba arena del río. Y después fueron a buscar la leña. Vaya, y que ya tiene 3 días el barro que está mojado y a hoy les voy a enseñar cómo se va a utilizar ese barro y cómo vamos a hacer. Porque anteriormente nosotros amasábamos el barro, le echábamos arena, la arena colada y el barro tiene su punto. Cuando ya empieza, ya se ve que ya tiene punto para hacer comales, se deja aparte. Y si es para ollas, el de las ollas es otro punto que se le daba. Entonces así trabajaban. Y ese hombre, él les enseñó cómo amasar el barro, cómo quemar comales, cómo quemar ollas. Y todo lo que le echaban a la olla, porque antes las ollitas, nosotros hacíamos una guacalada, una guacalada de chilate de maicillo y le echábamos achote. Y cuando está calentita la olla, se echaba el poco de chilate adentro de la ollita y se
pasaba con una tusa por dentro y por fuera. Es para que el agua no se cuele dentro de la olla. Y los comales no, los comales solo se dejaba ahí que se enfriaran. Queda así en rimero, quemar, hasta que se enfriaban bien. Uno los sacaba uno por uno y los tendía en el suelo mientras que ya se helaban los comales, se limpiaban, quitaban la ceniza y se guardaban. Pero las ollas daban más trabajo. Entonces, ya la gente ya empezaron a aprender a hacer comales, a hacer ollas, a hacer porrones, a hacer sartencitos, en fin, que si no, porque esa señora viuda fue a traer ese guatemalteco, quizás mi pueblo nunca hubiera podido conocer el barro. Pero ahora quizás ya ni se acuerdan porque ahora en mi pueblo ya no trabajan tiestos como antes hacíamos comales y ollas. No es como ahora hacen, porque ahora ya ella trabaja diferente. Unas ollitas, comales, que de todo hay ahí en Santo Domingo, pero ahora lo hacen bien bonito, tipo loza, así trabajan hoy, pero fueron algunos de ellos en la Iglesia Católica, entonces llegaba en la Iglesia Católica y llegó ese proyecto, quien quería aprender a hacer ollas y comales más bonitos, en las artesanías, y fueron bastante. Por ejemplo, Tassin Nicolás, él fue, y ahora ya no trabaja como antes, ahora trabaja, pero todos, mujeres, los hijos, hijas, todos trabajan bien bonito. Bueno, ya después ya quedó en mi pueblo que todo podían hacer. Aprendieron la gente, hasta hombres aprendieron a hacer comales. Y ya después, nadie sabía que ese señor era Luslum. Y lo envidiaba mucho mi abuelito, y mi abuelito sin saber que quién era el que llegaba a la casa, se metía dentro de la casa, porque mi abuelita, ella podía hacer pan, horneaba pan, y ella ahí utilizaba los huevitos de gallina criolla, que ella tenía bastante gallinas, y juntaba bastante huevos. Decía mi abuelito que en un culón de tecomate, pero grande, y ahí juntaba los huevos. Y empezaron a oír que un gato llegaba cerca de la casa, pero casi hablaba. Y ellos no hacían caso. Ya después se fijaron que no amanecía ni un huevo bueno, solo jurones. Y ellos le echaban la culpa, decían que era el jurón, decían ellos, era un animal que se llama cuatrojo, es el que llegaba a tomar huevos, decían ellos. Y un día le dijo mi abuelito, ahora voy a colgar este jurón, que quede colgado arriba, para que ese animal no vaya a venir a molestar. Y en la noche oyeron que allí andaba otro gato afuera. Y después mi abuelito oyó un medio ruido allá adentro. Entonces dice que él alumbró. Cuando él alumbró, cuando vio que el gato se aventó del jurón, de ahí salió, que se había terminado de chupar los huevos otra vez. Y entonces dice que como anteriormente no había cocinas como ahora, que hay muchas cosas para ya no ocupan leña. Y dice que ellos tenían una gran llamarada que había quedado en el fuego, donde mi abuelita cocinaba. Dice que jaló un rajo de leña, que estaba bien encendido con grandes brasas. Entonces dice que mi abuelito agarró el palo lleno de brasas y andaba buscando el gato. Y el gato dice que en una media gratería, un poquitito que se veía, gretadura de la ventana, y la ventana bien alto era, y un brinco pegó el gato y se metió en esa esquinita donde podía pasar.
Pues si una hormiga, decía mi abuelito, una hormiga tal vez cabía allí y ese gato ahí se metió. Entonces mi abuelito le agarró la pata del gato y le daba vuelta y se paró, lo retorcí y el gato gritos pegaba. Entonces dice que le dijo él, mi abuelito dijo, a tientas porque no sabía quién, dice que le dijo, bueno, Pedro, yo sé que Pedro sos Pedro. ¿Qué te debo, Pedro? ¿Por qué venís a molestar aquí a mi casa? Yo no te debo nada. ¿Por qué no venís a hablar conmigo como hombre? Dice que le dijo Pedro. Dice. Y como era hombre, tenía una gran fuerza, dice mi abuelita, y tocó las brasas contra la pierna del gato, la pata del gato. Y gritaba y se jalaba. Y se soltó de las manos de mi abuelita y se fue. Bueno, ellos quedaron así, no sabían que si era gato malo o qué era. Quedaron así, nadie decía nada. Pero como antes, por ejemplo, hoy que ya va a ser el día del mes de mayo, que era el día de la cruz que celebraban antes, hacían grandes parrandas en esas fiestas de la cruz. Dice que él estaba en mi abuelito y él podía tocar y lo habían llevado para músico, dice, allí en una vela que hicieron de la cruz. Entonces, y llegó ese señor, ya estaba viejito, yo lo conocí todavía, ya estaba, ya era un señor, lo conocí todavía bien ancianito, era bien morenito. Y dice que entró ese señor algo tomado y le dijo, hola Ladis, hola Pedro, dice, me dice mi abuelito que le dijo, ay Ladis, al fin me di cuenta que sos hombrecito, hombre cabal. ¿Y quién dice que no soy hombre? Yo soy hombre, hombre nací, dice que le dijo. No, porque me has ganado el valor. ¿El valor por qué? Ah, mire cómo dejaste mi canilla, dice que le dijo, mire cómo estoy. Y yo no me puedo sanar. Yo, dice que no sé qué he hecho con tu canilla. ¿Cómo no? Mire, como bien enllagado casi toda la canilla, el pobre señor. Ladis, perdóname, dice que le dice, yo vengo a pedirte perdón. Por favor, deme la receta para poder sanarme de esta gran llaga que se hizo ya mi canilla. Por favor, porque si no me das la receta, yo no me voy a poder curar. Pero si nada, yo he hecho nada, Pedro. ¿Cómo no? ¿Sabes por qué? Yo era el gato que se metía en tu casa. Dice. Yo envidiaba mucho a tu esposa. ¿Pero por qué mi esposa? Pero ni sale siquiera qué hizo mi esposa. Dije que hizo algo malo con usted. No, dice que me daba envidia. Porque a las 4 de la mañana la gran bulla de los tuncos ahí dan de bastante tuncos ella tiene y sale a darles comida, a darles suero. Y yo que no tengo nada, dice que. Y apenas amanece, ella sale con la botella de queso, va a vender a San Pedro. Eso es lo que es pura envidia, Ladis. No me han hecho nada. Allí fue que mi abuelito se dio cuenta que Pedro era el Lujlón que le molestaba. Y le dio la receta, dice, y se sanó ese señor. Pero ya estaba bien anciano cuando yo lo conocí. Así fue la historia de ese Lujlón de ¿Y a Guatemala. dónde fue a conseguir la receta, Nancy? Eso también, no, si nos puede contar. Dice mi abuelito que él Ajá. le dijo, bueno, dice que le dice, mi abuelito le dio un papel, dice, que allí no dijo que, solo le dijo, mire, voy a dar este papel, estas medicinas, vaya a la farmacia a Sonsonate, porque antes
todas las cosas, solo Sonsonate, aquí en Santo Domingo no había nada. Ni una tienda, ni nada donde poder comprar nada. Si uno quería algo, tenía que ir a Sonsonate. Y le dijo él, No, ajá. Pero el papelito, ¿de dónde lo sacó? él ¿No lo era de una hizo. peña o algo así? No, quizás él andaba llevando el papel, porque dijo, Ajá. yo, yo le di escrito, dice a Pedro, un papel, y le dije, mire vaya a Sonsonate y traiga esta medicina. Y cuando ya lo trae, este papel no lo vaya a dejar, dice que le dijo. Vaya a tal parte en un lugar donde en agua, dice en el río de Santo Domingo, decía mi abuelita, tiene un lugar donde dice Necueliscan, allí donde el río se dobla, creo yo, para encontrar a encuentro al otro río. Hueliscan, sí. Necueliscan, dice que le dijo. Ahí está una piedra grande, verde, una piedra fina, casi verde. Llegue allí en esa piedra y ponga el papel allí. Y ahí va a ser, no tiene más letras, otro papel. Este papel no tiene nada. Solo le voy a dar la receta. Después de que ha quemado el papel que yo le doy, allí va a salir un letrero. El papel se va a quemar, pero no se va a quemar. Allí va a escribir el nombre de la medicina que yo le he dado aquí y ese es lo que lo puede tomar y con eso se va a curar. Y don Pedro bien contento y que le dijo gracias, dice gracias, dice. Nunca había visto un hombre así de buena voluntad. No sos contra, no porque yo no he hecho nada malo, porque no me ha ofendido, le dijo él todavía. Entonces dice que fue a traer la medicina y fue a hacer el secreto que le dijo, allá a media río. Dice. Y por eso cuando ese señor murió, ya estaba bien sano, se sanó con la receta que mi abuelito le dio. Dice. Así se curaban antes. Sí. Y esa Ambos, piedra no sabe de qué material era, donde tenían que ir. Dice que es verde, dice usted, ¿verdad? No será jade, quizás. una piedra, decía mi abuelito, yo como yo no Ajá, conocí, pero él decía ajá, con náhuatl, ellos nunca nos hablaban Castilla, pero él decía, Ganegatani, hoy voy a decir en náhuatl para que oiga así, Ganegatani, Tigneat, Tignetuapan, porque nosotros decíamos Tuapan, no decían Apan, Tignetuapan, Canega Cueliscan, decía, Cueliscan es el que hice dobla el río para unirse con otro río. Nene dice Tumactet, y Tigneat, dice, creo que está, pero no se moja, se me pone que la piedra de ser, quizás es alto, ha de ser grande. Nene se Tumactet Chuchugna, dice, porque es verde. Nene que Luis Pedro Magitati Neamata, y le dije Pedro que quemara el papel. Tetsu Kuigarat Kayituga y Netapastiani Tayaguyuni. Dice, ahí no llevaba ningún nombre de la medicina que yo le dije que comprara y ahí le va a salir el nombre para que se crea. Entonces decía, ne pero ne mutalis pagletet, wangitatis ne amat, negiski yitugay ne tayawigigua palpasti. Él dijo, ahí salió el nombre de la medicina que yo le dije para que se curara. Entonces ahí es un secreto que fue a hacer en esa piedra, pero hasta allá por ese lugar donde dice Cueliscan. Yo creo que esa piedra está todavía allí, pero no conozco porque es el río de mi pueblo, pero hasta allá no he llegado yo. Pero mi abuelito contaba. Y no solo eso hizo allí, yo no sé, como estaba pequeño, no le preguntaba a mi abuelito qué quería, qué significado tiene hasta la vez esa piedra, porque esa piedra me pone que allí está todavía. Entonces, una vez le dio la receta a una hermana de él, era mi tía.
le pasó algo. También ahí lo mandó, fue mi abuelito a hacer ese secreto por la hermana y la hermana se curó. Una tía mía, otra tía, hermana de mi mamá, le pasó algo también desde tiernita, lo hechizó un mismo tío de mi. Fíjese que no es necesario para hacer la cuenta. Entonces, son cosas que esa piedra, creo que ahí está. Pero nunca le pregunté qué significa esa piedra, porque solo allí iban a ser secretos. Que solo ellos sabían por qué. Muy bien, ¿tienen preguntas? Perdón. ¿Quieren oír más historias? ¿Tienen preguntas de esta historia? Tengo una preguntita más o pues no tanto ligada con esto, pero se me ocurrió ahorita que le quería preguntar. ¿Qué es nos podría contar la diferencia entre Mati y Ishmati? Gimati es saber. Gishmati es conocer. Ajá. Gimati es saber. Gishmati, conocer. ¿Y qué es la diferencia en términos de, porque son muy similares, ¿no? A ver si me puede aclarar un poco. No se parecen. Que él decía que él conocía las medicinas y él sabía muy bien, mi abuelito contaba que solamente el Uhlum que hace el daño a otra persona y el mismo Uhlum puede dar la receta para que se pueda sanar, porque si él mismo, el que le hicieron daño, no se podía curar así nomás. Tenía que saber quién era el que le hizo daño y pedirle la receta para que se pudiera sanar. Ese era el tiempo de antes, que así hacían los Uhlum. Nancy, ¿cómo se le dice al jade en náhuatl? ¿Cómo dice? Al jade. Jade. Pregunta que cómo se le dice al jade en náhuatl. Es una piedra, Nancy, es una piedra color verde que se llama jade. Creo que en Santo Domingo no hay, a menos que sea esa piedra que usted dice. Es una piedra con la que hacen collares. Yo solo sé que en la Iglesia Católica dicen que tienen una piedra, que es una piedra verde, según dicen, y se llama aro. Piedra de Ara, dicen, se llama. Eso lo usan en las iglesias católicas. Eso sí que no le puedo decir por qué. Yo fui una cipota, cuando yo oí eso, no le pregunté a mis abuelos, que quizás ellos me hubieran dicho qué significa, por qué todas las iglesias católicas tienen esa piedra de Ara. ¿Le suena Chalchihuit? Chalchihuit, ¿por qué? Es una palabra para turquesa o jade. He escuchado yo a veces, no sé si le suena a usted la palabra. No, eso no puedo decirlo. Como Chalchuapan. Chalchuapan. No, piedra de Ara, dice. Piedra de Tet Ara en náhuatl. Tet Ara en náhuatl. En Castilla, piedra de Ara. Sí, es que fíjese, Nancy, que este lugar, Chalchuapa, dicen que se llamaba antes Chalchihuit Apan y lo traduce la gente como donde abunda el jade o río de jade. Pero esa piedra probablemente no es algo que lo conozcan en el pueblo, pues por eso. Porque dice que yo ni conocía siquiera allí a Chalchuapa. Es muy lindo. Vine a conocer, sí, hace como Nancy. Año. ¿Sí? Mire, ¿sí? En los casos
ahí en mi pueblo, en Nicaragua, Sí, dicen que cuando cae un rayo, en la centella que tira el rayo, en el lugar donde cae hay una piedra. sí, Se eso sí encuentran lo una, puedo decir. Sí, pero cae una allá dicen que es la piedra de Ara, así le llaman a eso. de veras. Bueno, aquí dicen Iteyu Nerrayo. Centella es No sé si es centella, así con eso. centella. Ese es el que bota, viene, pero ese busca un árbol y cae en la tierra al pie del tronco del palo y por eso el palo se seca y ahí donde baja esa piedra, como es como forma de una pura hacha, ¿se ve? ¿Con qué Como un forma de hacha. sí, Sí, pero así mismo dicen. sí, y entonces se seca el palo, pero eh, esas piedras dicen que una vez en Santo Domingo pasaron buscando esas piedras y compraban. Hoy casi, como ese se queda enterrado en la tierra, esas cosas salen después cuando la tierra se lava, salen esas hachitas así encima de la tierra, porque ese se va a profundir en la tierra. Así es la centella. Y el que es el rayo no, el rayo son unas pelotas de puro juego. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Hola. Buenas tardes. Hola. Sí, donde yo estoy es un poco mal la conexión, pero escuché que Namsim hizo referencia a alguien y le llamó Tapsim. No sé qué significa esa palabra. Él es un Tapsim, dijo. Tapsim. Es un señor, es un don. Nansin, Tajsin. Nansin para las señoras, Tajsin para los Así señores. es, sí. Ok. Esa también es una palabra antigua, porque cuando era pequeña me decían las señoras y señores en el pueblo Santo Domingo, y decía, por eso y el saludo de antes yo decía, buenos días de Dios, Nancy. Un día de Dios, no, me respondían ellas. Y si es un señor, le decía un día de Dios, sin. Por eso esa palabra es antigua, porque así me hablaban. Y ahí esa palabra que dice payush también es antigua. Eso me decían cuando yo era chiquita. Hola, buenas tardes. Payush. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Solo quería comentarles sobre esa piedra. Aquí en Ajá. Chalatenango le dicen piedra de rayo. Y Ah, allí en la zona donde yo trabajo, antes era la alfarería, el patrimonio. Así que las señoras allí ocupaban esas piedras para afinar la pieza. Digamos el comal, la olla, después de que las hacían, con eso les pasaban para que quedara más finito. sí, entonces se le servía como nosotros por aquí, que aquí se ocupa una piedra bien, bien lisita, que a veces se halla en los ríos, a veces o se halla por ahí en los montes, y también se ocupa la semilla de zapote colorado. Y como antes mucho costaba eso, se raspaba con un pedazo de algún cuchillo viejo, lo doblaban y decíamos en náhuatl Tatzin Gutunaya, que se llama raspadora. Y teníamos una concha, que esas conchas que se come la comida que tiene adentro, con eso se enconchaba al asiento de la olla y adentro. Y cuando ya estaba seca, se secaba bien y entonces daba el punto ya como la olla, cómo se podía alisar, se alisaba con una piedra. Pero ahora ya no es así, hoy es diferente. Sí, pues esas señoras todavía hay una que la usa y para ella es un lujo porque pues si no cualquiera puede conseguir una piedra de fuego que le dicen ellos, son bien lisitas y bien rojas. Sí, Rojas roja, como sí. ajá, ¿No? sí, muy bonita. Nunca las he visto. Yo Que tengo sí. una aquí en la casa y es grande. Mándenos Porque una foto.
Vaya, vaya, Foto, sí, foto. porque, porque fíjese que allí donde yo trabajo, se llama minas, Ajá. las minas. Entonces allí hay muchas minas, bueno, habían muchas minas de barro, por eso era ahí el patrimonio eso. Pero además de eso, hay muchas piedras de cuarzo, hasta en Sí. las cercas. Habían piedras y hay muchas, bueno, yo de hecho tengo aquí varias piedras de cuarzo y tengo esa que es de fuego, pero esa es grande, como, digamos, como un mango más o menos. Ajá. Así. Ay, Así después les bien. voy a mandar la foto. Bye. Sí. Sí, porque Nancy, perdón. es algo que ya no se ve por aquí. Yo he visto No. donde, aquí en el monte he visto esas cosas y me decía mi papá, es la bala, decía él. Esta es la bala que tira, dice, de que viene de arriba cuando cae un rayo, dice. Una centella, decía. Centella es el que abre la tierra y esa hachita que se ve se mete adentro, profundiza adentro de la tierra. Pero con el tiempo sale, porque la tierra se lava y sale y esas cosas. Sí, yo lo conocí también, pero hoy casi no. Ya no se ven esas cosas por aquí. Gracias. Eso de acá. ¿Quién iba a preguntar algo? Solo quería comentar rapidito a lo que estábamos comentando, hablando sobre las personas que se pueden cambiar a animales, que yo he visto unos documentos del siglo XVIII que en Panchimalco habían ciertas personas que se convertían en perros y en guajolotes. Así que solo quería comentar eso, que es algo pues obviamente muy antiguo. Sí, en todo. Siempre. Sí. Sí, esos son los puros Lilich, los puros Lujlun. Lublin. ¿Y ese Sí. sería plural, Lujlun, o es singular? Bueno, así le han puesto hoy No, un nombre nuevo, no. quizás para No, que no digan, el- correctamente, que se brujo, mejor dicen Selujlun. Selujlun es brujo. un brujo. Y digamos, si son bastantes, yo podría decir Miak Lujlun. Eso, así. Sí, Lujlun es singular. Lujlun es solo uno. Y anteriormente, en mi pueblo contaba mi abuelito, mis abuelitos, que en Santo Domingo estaba lleno de Lujlun. Allí había mujeres y hombres, pero eran de los propios brujos, que hacían muchas cosas con los mismos personas del pueblo. Había un señor, decía mi mamá, que dicen las Nancy, que por ahí vivía en Santo Domingo. Yo ese ya no lo conocí, pero mi mamá sí decía que él tenía una casita donde él vivía, era de paja, como antes mi pueblo, Santo Domingo, no tenían casas bonitas como ahora tienen. Antes solo casitas de paja, de zacate, así eran las casas que tenía la gente. Entonces, dice que ese señor tenía donde él vivía solito, en una casita bien chiquitita, pero ya tenía zacate, ya no podía él arreglarlo quizás, ni comprar ropa, que hasta el sombrero, dice, ponía un sombrerito, mi mamá lo ha visto todavía bien remendadito, ya de tela, ya no era palma. Y la ropa, dice, la camisa, ya no se veía el color, saber qué color era la camisa, ya solo eran remiendos de todos colores, el pantalón también, pero se portaba muy malo con la gente. No podía haber una persona que se ponga una ropa algo bonita, porque al encontrar con la persona solo él se reía y decía, ay, te voy a ver mañana. ¿Y qué pasaba? Otro día amanecía muerto, el que le decía, sí, te voy a ver mañana. Otro día amanecía muerto. Él envidiaba hasta a los niños. Dice que él andaba llevando unos guineos, él decía que guineos, saber qué era,
unos guineos bien maduros, guineo majoncho que le decimos, bien maduro, que hasta negro de maduro. Y se encuentra una niña, un niño, y ve que lleva su ropita, que un niño o una niña, que sabía de lo que le va a pasar y le decía, Gantía, un mamá, y le comentaba, te decía, ¿dónde vas, niña? Y a veces la niña contestaba, voy a hacer un mandado, me manda mi mamá. Ah, ¿no te gusta comer guineo, mamá? ¿Cómo no? Decía, como los niños cualquier fruta les gusta. Si es una niña o una niña, un niño, estaba en el guineo y los pobrecitos se lo comían. Pero ese guineo no era guineo bueno, decía mi mamá. Era muy malo ese señor porque dice que el guineo maduro no tenía comida buena, sino que de gusanos llenaba esos guineos maduros y eso le daba a los niños, ese señor. Y una vez dice que una señora era de Santo Domingo, ella se quedó viuda con 3 muchachas, decía mi mamá. Unas muchachas que tenía esa señora, ya no me acuerdo ya cómo dice que se llamaba, pero tenía 3 hijas. Bien galanas, decía mi mamá, bien galanas eran las muchachas. Y ese Agapito, dice que decían, Agape, ¿cómo se llama el nombre? Señor Pito, dice que le decían. Llegaba y se convertía en cabro. Pasó. Entonces dice que con la señora, fíjese que ahí atrás de tu casa llega un lobo y va a enviar a tus muchachas. No creo. Entonces la señora, hay otra cosa que yo nunca les había contado a ustedes, que en mi pueblo decía mi mamá que podían tejer ropa, tejer ropa, decían. Ajá. Mi mamá, mi papá también de Santo de antes, hacían ropa. Y decía mi papá, tejían ropa, dice, y tenían con un palo, saber cómo era. Eso me decía con un palo. Con eso ocupaban para tejer ropa, pero ese se llamaba, en náhuatl se llamaba ese palo tutsupas. Tutsupas se ocupaban para hacer ropa, decía mi papá. Entonces dice que la señora podía tejer ropa y tenía ese como un material que se llama tutsupas. Dice que dijo a la señora, pero voy a salir a ver quién es el que viene a pararse detrás de mi casa al lado que duermen mis muchachas. Y salió un día, dice, y vio que un cabro, dice, topaba la cabeza de la pared donde dormían las muchachas. Bien dormido estaba, dice el cabro, ahí parado. Y salió la señora, ay, señor Pito, sí, te voy a matar. Dice que le pegó le pegó con ese palo que se llama tutsupas. Entonces, y pegó vuelta y lo botó en el suelo y le agarró, dice, le pegó con el palo, pero le pegó duro. Entonces dice que se pudo levantar apenas, como ya era viejito, y salió corriendo. Y la señora detrás pegándole, iba. Y ahí se metió, dice, en esa casita. Entonces dice que le dijo la señora, señor Pito, abre tu puerta. Pero le dijo en náhuatl, abre tu puerta, señor Pito. Aquí se metió un animal. Se metió un animal aquí, un cabro se metió adentro. Ay, dice que, ay, señora, dice que dijo, ¿cómo van a poder entrar
malas en mi casa, si yo aquí estoy con mi nana Dios y mi tata Dios, dice que decía, y no abrió la puerta. Pero esa señora lo mató señor Pito porque duró una semana y ahí se murió. Era un lujlón demasiado malo. Y esa señora la mató con ese palo, decía mi papá, que se llama en náhuatl tzucupas. Podían hacer ropa los de mi pueblo antes, que yo ya no los conocí, pero mi papá y mi mamá sí vieron todavía. Y ese palo era muy, no sé por qué podían hacer cosas con eso, porque también decía mi mamá, ella tenía 13 años en esos tiempos, llegaba un señor, dice, venía a robar gallinas, los que ya está arriba de los palos, y ese se venía convertido en un perro, dice, lo vio mi abuelito, el papá de mi papá. Dice que la gente, mi mamá decía que la abuelita de ella ya estaba bien enferma, ya no se podía levantar y oían la bulla de las gallinas. Y mi abuelita no podía, y mi mamá no salía a ver porque ya le daba miedo. Y duró, dice que se perdían las gallinas. Y un día mi abuelito, papá de mi papá, dice, oyó que el ruido, que pasó algo detrás de la casa. Entonces, como había buena luna, salió él a ver y vio que era un perro color blanco, grande era el perro. Y él estaba viendo y el perro estaba viendo para arriba y abrazó el palo y se empezó a subir. Se subió arriba. Al rato venía con 2 gallinas así, amarrado con una pita, lo traía del cuello, venía colgado las gallinas. Y mi abuelito estaba esperando ahí con ese mismo palo, chuchupas, porque se me pone que mi abuelito podía tejer ropa también. Tenía ese palo, decía mi papá. Antes que se bajara, que bajara los pies al suelo, mi abuelito le pegó primer leñazo, le pegó con el palo, el perro. Y dice que cayó el perro. Y mi abuelito le estaba pegando y le pegaba y le pegaba. Y se vino para adelante, corrió por un lugar donde le dicen Panalga, una vereda. Salió a la calle donde hoy pasan los buses, antes no era así, era vereda. Y se fue caminando para arriba y mi abuelito detrás. Hasta que pobre perro ya no podía caminar con las patas, porque las patas lo iba arrastrado. Pero de dejar las gallinas no los dejó, dice, los llevaba colgados del cuello. Ya solo con las manos iba caminando, pero como no andaba él solo, andaba como era brujo. Y a los 15 días que se ha muerto, que pasó eso, ya no volvió. Dice que llegó donde mi abuelita, la esposa de ese señor, y antes se saludaban, le decía mi abuelita, dice, la señora se llamaba, y le dicen, un día de Dios conocida, le dijo, así se saludaban antes, día de Dios conocida. Un día de Dios se conocía. Náhuatl hablar, Chipano, Shimutali, Galagi, Shimutali. Le dijo, pase adelante y descanse. Entonces dice, ¿qué tal conocida? Ah, bien, por la gracia de Dios que estoy viendo. ¿Y usted? Ay, conocida, yo estoy triste. Yo estoy muy triste, dolorida. ¿Por qué? Hace 15 días que cerré mi esposo, mi apoderado, dice que murió mi apoderado, conocida. ¿Y qué le pasó? Dice que
Pues fíjese que él salió, dijo que iba a ir a hacer un mandado, salió y entró la noche y él no llegaba. Al fin llegó con un gran dolor de columna que él pegaba gritos, me apoderaron. Otro día amaneció muerto. Ese dolor lo mató. Cabal ese día que mi abuelito le pegó al perro, tan lejos que por 2 gallinas venía todos los días a Santo Domingo a llevar gallinas y no sé por qué hacía esas cosas. Por 2 gallinas que llevaba ahí consiguió la muerte. Por eso los que son puros brujos sí se pueden convertir en animales. Gracias. Así como mi tío que dice mi mamá que podía convertirse en pájaro, así eran antes. Gracias, Nancy, por la historia. Bueno, tenemos 10 minutos ya, nos quedan 10 minutos nada más. ¿Tienen preguntas? Una preguntita para aclarar sobre, mencionaste tú, Héctor, una vez que Santana se llamaba Cihuatehuacán. Cihuatehuacán. Sí. Ese Tegua, tú nos habías comentado que era un tipo de especialista, algo como una bruja, algo así, ¿no? Que se le tradució a bruja, pero ¿qué es la diferencia entre un Lujluan y una Tegua? Realmente eso lo estaba leyendo en un libro, pero no sé si vieron los videos con un mexicano que grabé. Él también es de Cihuatehuacán, en México. Y resulta que allá lo traducen como Tegua, se deformó de Tiut, me explicaba él. Entonces probablemente sea Cihuat, Tiut y Gan. En México, el Cihuatehuacán lo traducen como lugar de las mujeres diosas. Ajá. Que sería Teot en náhuatl de México. Ajá. Ok, gracias. Héctor, Ajá. eso de Cihuatanejo o la ciudad esta de las mujeres, la tierra de las mujeres, eso es por una leyenda náhuatl de los mexicanos. Ajá. Ajá. Ah, no, pero en El Salvador también existe. Sí. Una ciudad así. Sí, Ajá. sí, pero es que eso viene siendo la tierra, ¿cómo te diría yo? Los antiguos. Ajá. Cuando las mujeres que morían de parto, cuando estaban dando a luz, eran consideradas diosas. ¿Por qué? Porque estaban librando una batalla contra la vida, contra la muerte, que era salvar al hijo, ¿me entendés? Entonces las consideraban como diosas. Sí. Por eso es que se llama la tierra de las mujeres. Lo que pasó es que en Santa Ana dicen que cuando pasó esto de la invasión, ahí se resguardaron todas las mujeres. Y cuando llegaron los españoles a Santa Ana, solo encontraron mujeres. Y eran mujeres que les hicieron frente, pues. Era una tierra de mujeres. Y por eso, incluso en español, ahora se llama Santa Ana, porque se dieron cuenta que era una mujer un lugar liderado por mujeres. Entonces, algo así dice la historia, que supuestamente solo ahí se llegaron a resguardar todas las mujeres mientras los hombres luchaban, pero cuando los españoles llegaron ahí, solo habían mujeres. Sí, Ajá, entonces, sí. También, mira, hay que tener en cuenta una cosa, que tiene que ver con la religión católica y con todo el respeto a la religión, ¿verdad? Santana es la abuela de Cristo. Ah, sí, la mamá de María, ajá. Ajá, y fíjate bien, en los pueblos de si ustedes se ponen a rebuscar por todos lados, se van a encontrar que está Zipactli, que es la madre tierra, o el lagarto, pues. Que la tierra se representa como un lagarto, se llama Zipacti. Y esta es la abuela de Quetzalcóatl. También, ¿me entiendes? Entonces, en esos lugares que tienen el nombre de Santana, los castellanos lo suplantaron el nombre antiguo, sí, o del dios o la diosa que gobernaba ahí, que esta Santana viene siendo la misma Chalchihuitlicle, que es la señora de la falda de esmeralda.
Sí, ahorita nos quedamos así todos porque yo desconozco de verdad y creo que la Nancy igual. Creo no, que, podría creo dar que eso es una- para México, ¿no? Entonces yo creo que en El Salvador, en Cuscatán, es un poco diferente porque cada lugar tiene su propio contexto, ¿no? Y ha de ser quizás Sí, algo. claro, es lógico. Pero, por Sí. ejemplo, yo soy de Nicaragua y nosotros tenemos en Nindirí, es un pueblo que se llama el pueblo, eso es de la lengua chorotega o tomangue, que no tienen, que son chapanecos, pues. Pero esto tiene, por ejemplo, nosotros tenemos ahí, Santana es la patrona del pueblo. Ujú. Y ahí la patrona del pueblo, cuando llegaron la invasión, cuando llegó la invasión, era Chalchihuitlicle, la vieja del cerro, que es nuestra abuela. ¿Me entendés? Viene siendo lo mismo, lo que pasa es que cada región tiene sus circunstancias diferentes. Sí. A mí me decía mi patrona, yo estuve trabajando en Santa Ana, Ajá. era una anciana y ella me contaba a mí, decía, la Virgen Morena, ella la trajeron los que iban a romería a Guatemala, decía ella. Dice que por el camino estaba un ceibo, dice, había un palo de ceibo bien grande y ahí dice que lo hallaron esa Virgen Morena, decía ella. Y entonces los que iban a la romería la querían traer, de primeramente no pudieron, decía ella. Y al fin de tanto la pudieron, no se podía despegar ahí donde estaba sentada. Y al fin pudieron, de tanto pudieron arrancarlo y despegarlo donde está ahí sentada y se lo trajeron aquí en Santa Ana. Y también he oído que decían que por ahí estaba un cerro que se llama Cihuatecán. También digo porque lo he oído en Santa Ana, por lado del Molinón. Ajá. Así decían. Ese cerro se llama Cihuatecán. Yo no sé por qué. Pero, y la Virgen dijo, debajo de otra ceiba, lo traían ellos, dijo así. Los señores que iban venían de la romería, se descansaron, dice, debajo de ese palo, de un palo de ceibo, tenía una raíz muy gruesa. Ellos ahí almorzaron, los que venían de romería, y se descansaron con la Virgen, lo pusieron en el suelo, encima de las raíces, se descansaron los señores. Y ya cuando ya se iban, la querían llevar, la Virgen Morena, ya no se pudo salir de allí, ahí se quedó y entonces a como de lugar empezaron a hacer algo para ponerle como una sombra y ahí se quedó para siempre. Y ahí hicieron la iglesia, así decía mi patrona, ella me contaba a mí que así fue cuando la Virgen Morena se quedó allí porque ya no se quiso ir con los que lo llevaban. Sí. Me contaba ella. Gracias. Bueno, tenemos 3 minutos. ¿Tienen más preguntas? Héctor, Sí. es un poco tarde. Yo tal vez solo voy a hacer una pregunta y tal vez para en la próxima ocasión se pueda tocar el tema. Lo voy a hacer rapidito. Hemos estado hablando ahora sobre los Luhlum y entonces yo quería saber, según escucho lo que nos dicen en Sixta, ellos hacen cosas malas, ¿verdad? Como nos dice ella. Pero entonces hay algunos que podrían ser como brujos, pero que hacen cosas buenas, o todo el que practique este tipo de cosas es como cae bajo esta categoría. Es que hay brujos que pueden hacerse, los brujos, decían mis abuelos, que los propios brujos se pueden convertir en animal. Y también hay hechiceros. Hechiceros también hacen cosas malas, pero ellos pueden hacer solo cosas así como hacer daño, hacer algo con una persona. Ajá. Los brujos, esos son
Pero sí hay brujos buenos, ¿verdad? Por ejemplo, su tío, él no era malo, ¿verdad? Era buena persona, pero así nació. Eran personas que nacían así, pero ellos decidían si hacer el bien o el mal, ¿verdad? Entiendo. Cierto, sí. ¿Y Era así. tenían un nombre diferente los que no se dedicaban a hacer cosas malas? Sí, porque decía mi abuelito también, los brujos no porque son brujos van a hacer algo con una persona si es que no tienen el permiso de hacer algo malo. Que decía, vaya con mi abuelita pasó muchas cosas que el propio tío era brujo, le quería hacer daño y no pudo. ¿Por qué no pudo? Porque Dios no quiso que le hicieran daño. Por eso decía mi abuelito, no porque son brujos van a hacer lo que ellos quieran hacer. Si Dios permite, sí pueden hacer algo malo. Y si Dios no permite, si la persona no debe por nada más que le quieren hacer daño sin deber nada, no se puede. Y hay muchas cosas que contarle que Sí. de aquí de... Pero ellos tenían un nombre diferente, Nancy. Digamos, todos son brujos, ¿vea? Sea hagan cosas buenas o hagan malas, pero tenían un nombre para diferenciarlos. Digamos, ¿cómo podía decir yo, ah, ese es un brujo, pero es un brujo malo? Y este es un brujo, pero es un brujo bueno. ¿Tenían nombre diferente o los dos eran brujos, solo brujos? Porque hay unos que son muy envidiosos. Ajá. Lo hacen por envidia y algunos lo hacen donde ellos convienen que sí lo hagan. Ujú. Porque bueno, lo que querían hacer con mi abuelita, lo envidiaba el mismo tío. Sí. No pudo. Con mi abuelita ni con mi abuelito no pudo. ¿Sabe por qué? Porque dice que tenían el túnel muy fuerte, que tiene su túnel muy fuerte, no le pueden tocar. Ujú. Eso es lo que decían, ¿eh? Y creo que es cierto, porque Sí. mi abuelita no le pueden hacer nada, pero con mi tía recién nacida se vengó ese señor. Ujú. Bueno, muchas gracias. Entonces siempre serían Luzlun, entiendo, ¿verdad? Se ¿Luzlun podría sea decir, bueno o malo? se podría decir Jack Luhlun y Tesu Jack Luhlun. Sí, Ah, sí. Entonces así dejémoslo. Sí, bueno, le falta mucho a este tema, tal vez después Sí, sale Yek Luzlun algo. Ujú. y Tesuyek. Luzlun. Bueno y malo. Ajá. Bueno. Gracias. De nada. Entonces, eso sería todo por hoy. ¿Alguien quiere agregar una última cosita? Algo. No, solo es aclarar una cosa. Ajá. La brujería y el diablo o el enemigo, como le dice Nancy, Ajá. no existían antes de la invasión Sí, en claro. América. Ajá. La brujería es un concepto de los castellanos, Ujú. inventado en Europa y no tiene nada que ver con los nahuales de América, de Mesoamérica. Los nahuales son los Luzlun, los brujos, pues lo que le decimos brujos. sí, así ¿Verdad? No es. tiene, la brujería no tiene nada que ver. La brujería es cuestión del enemigo, como dice la Nancy. Ujú. Lo que pasa, los que se convertían en animales y esas cosas, aquí no todo el tiempo eran para hacer el mal. Ujú. Hay quienes hacen el mal y lo usaban para robar y para hacer cosas malas, Sí. pero esos eran muy pocos. Después se hizo costumbre hacer eso, después que vinieron los castellanos. Sí. La Sí, gente se ellos corrompió. nombraron así. Sí. Ellos sí, o sea, ahora es una palabra que se les da en Castilla porque es la que se les ha enseñado, ¿verdad? Y por eso dice Nancy Sixta que eso es malo, que eso es del diablo. Entonces, sí, es la palabra que se le dio en Castilla. Sí. Sí. Es que también ellos, algunos son, se ponen a estudiar cosas malas y por ahí. Sí, es que hay gente que nace y gente que estudia para hacer, Sí, ajá, para hacer maldad. sí. Ajá.
Y el que no podía y quería hacer como él quiere, no lo pudo hacer porque no pudo, pero siempre le va mal, porque Sí. así les daban sus, tenían su mal vivir. Y eso lo miraban en el pueblo de Santo Domingo, porque mi mamá vio un señor que le fue mal, no pudo nada, pero quedó dañado para toda la vida. Bueno. Y a nadie le daba comida, nadie le daba nada, ni querían que se llegara siquiera cerca de la puerta, decía mi mamá. Cuando miraban que pobre señor se acercaba a la puerta de una casa, lo que hacían, cerraban las puertas porque no soportaban el higiene de ese hombre. Señor. Bueno. Nancy, solo tengo una consulta. ¿Sí? Yo me acuerdo que usted nos contó una historia en la que como que el esposo de una señora como que le quiso hacer algo malo, ¿verdad? Y que al final él fue el que terminó con las patas al revés. Ajá. Ese era sobrino de mi abuelita. Sobrino de mi abuelita. Era, sí, es cierto, pero eso es cierto. No son cuentos, es cierto. Y entonces fíjese que como también, bueno, está eso del cipitío que tenía las patas al revés, ¿verdad? Entonces, no sé, me entró la duda de que si eso, no sé, habrá alguna leyenda o algún conocimiento de ese castigo en concreto, No, de que fíjense les que pase eso. el esposo, que como, vaya, digo, como por eso digo, mi abuelito decía, cuando la persona debe, si las paga, y si no debe, aunque otro mal para la persona, pero como no lo debe, no le pasa nada. Dice mi abuelita que ese señor Luis era sobrino de mi abuelita, pero él solo se casó por andar de saber qué pensaba. Él tenía la esposa así en los cantones y dice que él se iba, se hacía que se iba a andar y no llegaba luz. Y la señora estaba sola, no tenía todavía hijos y dice que ella salía al patio y veía que le caían piedritas, dice. Entonces ella se asustaba y salía y entraba en carreras otra vez adentro. Y algo en rato llegaba el hombre, le dice, el marido, el esposo, le dice, Francisca, ¿quién es? Le dijo, cierto que yo vi que cayeron unas piedras ahí cerca de mí, pero yo no sé. Yo no tengo, no, ¿quién es? ¿Quién es ese hombre? Dígame, ¿quién es? Y la señora que le iba a decir, no decía nada, era el mismo esposo que hacían esas cosas. Entonces dice que y empezó a pasarle mala vida, que no la tenía tranquila la pobre señora. Y lo que hizo, se fue, dice, de regreso para Santo Domingo. Entonces él, como sabía que eran mentiras, que esas, digo yo, son esas tonterías, él lo había preparado. Entonces dice que llegaba otra vez a que se regresara con él. No dice que le dijo a ella, yo ya no voy a regresar, que mucho así, eso no me gusta. Yo aquí me voy a quedar ya con mi papá. Bueno, dicen, llegó donde otro brujo, un brujo. Ese que hizo eso no era brujo, que era loco lo que él hizo. Y le dijo, yo vengo a ver que me haga un trabajo, le dijo el brujo. Ah, ¿de qué es ese trabajo? Fíjese que mi esposa se fue, ya no quiere regresar conmigo. Me dice que ya no quiere irse conmigo porque yo le paso mala vida, mejor ya no regresa, ya no quiere ni para nada. Por eso yo quiero algo para ella. ¿Qué quieres para ella? Quiero que
que se enferme, que le caiga, que le llegue un mal de parte mío, yo le pido. Que quede ella doblada para atrás, las canillas y los brazos para atrás, y que esté así para 3 años. Eso es lo que yo quiero verlo así. Entonces, ¿sabe qué? Le dijo el Lulo. Ah, dice que, y ¿sabes qué de veras? Ella debe. No, dice que le dice, pero ibas a ir a comer. Bueno, ¿me vas a pagar tanto? Yo te puedo pagar. ¿Cuánto me pidas? Yo te voy a pagar. Vaya, yo voy a hacer mi trabajo. Pero una cosa te advierto antes, le dijo el brujo. Yo voy a hacer el trabajo porque me venís a buscar y para eso estoy. Pero te digo la verdad, yo digo la verdad. Si de veras que tú se va a quedar ella sí para 3 años. Y si no debe, yo no me importa, yo voy a trabajar. Pero como si es mentira, se te va a caer a vos. Encima de vos va a caer eso si no es cierto. Lo que yo voy a pagar, cuánto me pides. ¿Y qué pasó con la señora? No debía nada. En él cayó lo que él quería. A los 3 años, pasó 3 años, decía mi abuelita la voy a ver. Y ella propia le contó. Ay, tía, dice que le digo, sobrino, ¿y por qué? ¿Y por qué ese mal? ¿Por qué te quedaste así? Ay, tía, dice que le dijo, yo me quedé así por andarte. Quería hacer algo para Francisca, quería que ella se quedara 3 años así como yo me quedé, pero el hombre me dijo que si él iba a trabajar, porque el dinero quería, y como yo le pagué lo que él me pidió, pero yo me quedé así como Francisca. El pobre hombre murió así con las canillas para atrás, las 2 canillas y los 2 brazos, así murió. Y decía mi abuelita, cuando lo metieron, cuando él murió, querían ponerlo pasarlo en el ataúd, no podían porque estaba hecho nudos. Entre 4 hombres jalaban y jalaban los brazos, pero decía mi abuelita, a mí tristeza me daban de ver que mi sobrino tronó las canillas, dice, y los brazos apenas que hasta rechinaba esos huesos. Vaya, él murió así como él pagó para que él mismo se quedó enfermo. Por eso digo que ellos decían que cuando alguien debe, sí le puede caer algo, pero si no debe, no hay nada. Sí. Bueno, Nancy, ahora sí. Muchas gracias porque a las 3 tenemos clase y a las 6 tenemos con usted. Nos vamos a ir despidiendo ya porque ya casi vamos a empezar la otra clase y con usted nos vemos a las 6. A las 6 con el otro grupo, sí. Bueno, Nancy, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Buenas tardes. Ayush. Sí. Gracias. Bueno, Soy Payush, Nancy. eso Yawa. Yahuatel. Yawa. Payush, Nancy, Payush. Payush. De Payush, Sudaca. Nancy. De Sudaca.